Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. En este video vamos a tejer un cardigan. Esta prenda que yo tejí con las medidas que les voy a pasar es una talla grande para que quede justo al cuerpo. Yo regularmente utilizo talla mediana, pero me la he tejido un poquito más grande porque me gusta que este tipo de prendas me queden un poquito holgadas. Mide 112 centímetros de ancho, es decir, todo el contorno, ya el cardigan cerrado. 45 centímetros de largo cada una de sus mangas y 51 centímetros de largo desde el hombro hasta la parte de abajo. Pero se puede tejer en la medida que ustedes gusten, lo pueden hacer más grande o más chico. Solamente vamos a necesitar una medida y sobre eso comenzamos a trabajar. Para este proyecto voy a utilizar este estambre. Es 100% acrílico y su grosor es de 3 milímetros aproximadamente. Y todo este proyecto lo voy a tejer con un gancho de 5.5 milímetros. Vamos a comenzar tejiendo cadenas. Primero hacemos el nudo corredizo, lo ajustamos a la medida del gancho y comenzamos las cadenas. Vamos a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta lograr el ancho que le queremos dar a nuestra prenda. Vamos a basarnos o a guiarnos en la medida del ancho de lo que mide desde un hombro hasta el otro hombro. Con esto voy a sacar el ancho. Podemos sacar esta medida tomándolo desde la espalda o por la parte de enfrente. Yo lo dejé que saliera un poquito de los dos lados porque como es un cardigan, quiero que me quede un poquito holgado, un poquito suelto. Por eso estoy sobrepasando un poquito de los lados de mis hombros para que quede un poquito más ancho. Yo en total tejí 54 cadenas. Estas 54 cadenas miden en total 47 centímetros de largo, así como están sin estirar. Recuerden que cuando comenzamos a tejer las primeras filas, el tejido siempre tiende a estirar unos centímetros más, pero así como está sin estirar son 47 centímetros. Ya que tenemos el ancho que queremos para esta prenda, ahora sí vamos a comenzar a tejer los puntos altos. Aquí voy a colocar mi dedo en este último punto para saber que aquí voy a comenzar a tejer y hago 2 cadenas extra, 1 y 2. Y aquí en la cadena donde tengo mi dedo, que si ahora cuento del gancho hacia abajo es la tercera, voy a tejer el punto alto. Termino el punto alto, me paso a la siguiente cadena y otro punto alto. Para este proyecto, las 2 cadenas que hice de inicio las voy a contar como un punto alto. Entonces, si yo hice 54 cadenas, quiere decir que me deben de quedar 54 puntos altos, más las 2 cadenas que también las voy a estar contando como un punto. Voy a tener en total 55 puntos altos en cada una de mis filas, contando estas 2 cadenas como punto. Vamos a terminar esta primera fila tejiendo un punto alto sobre cada cadena. Ya estoy por terminar la primera fila, voy a tejer aquí en la última cadena mi último punto alto y terminamos esta fila. Les había comentado que medía 47 centímetros las cadenas sin estirar. Ahora vamos a ver cuánto mide esta primera fila ya con los puntos altos. Igual sin estirar, así como está, mide 49.5 centímetros. Creció 2.5 centímetros en esta primera fila. Para que lo tomen en cuenta después de que hayan hecho sus cadenas, es normal que el tejido crezca 2 o 3 centímetros a partir de que comenzamos a tejer. Ahora, siempre que vayamos a comenzar con la siguiente fila, vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar el trabajo y a comenzar la siguiente fila. Aquí, estas 2 cadenas de inicio les comentaba que también cuentan como un punto alto. Que estas 2 cadenas salen de aquí, quiere decir que estas 2 cadenas representan el primer punto alto que va encima de este que está aquí abajo. Entonces vamos a comenzar a tejer en este.
En esta esquina no, porque si hacemos un punto alto aquí estaríamos haciendo un aumento, porque estas dos cadenas ya salen de aquí, que es el primer punto. Entonces tiene que ser aquí. Aquí comenzamos el punto alto. En el siguiente punto otro punto alto. Y ya esto nos va a quedar completamente parejo cuando avancemos las siguientes filas. Vamos a terminar esta fila tejiendo un punto alto sobre cada punto alto disponible. Ya estoy por terminar la segunda fila. Aquí me resta el penúltimo punto y el último. Voy a tejer el penúltimo y el último punto siempre serán las dos cadenas que tenemos en la fila de abajo. Es importante siempre terminar ahí el punto para que esto nos quede completamente parejo. Si no tejemos el último punto en este último, esto no va a quedar parejo y nos van a empezar a faltar puntos. Entonces aquí terminamos el último punto alto y ya tenemos lista la fila. Ahora, desde que comencé con las cadenas les he dicho que tengo 54, comencé con 54 cadenas. Fueron 64 cadenas, no vi bien mis apuntes, 64 cadenas más las dos de inicio, quiere decir que en cada fila siempre voy a tener 65 puntos altos. Las medidas que les pasé en centímetros sí están correctas, solamente me confundí un poco con las cadenas iniciales que fueron 64. Pero ya aclarado esto, vamos a comenzar a tejer todas las filas de la misma manera. Siempre vamos a levantar con dos cadenas, a girar el trabajo y a comenzar la fila tejiendo un punto alto sobre cada punto disponible. Y vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias hasta dar el largo que nosotros vayamos a querer para este cardigan. Lo podemos hacer desde un cardigan corto hasta un cardigan muy largo. Hay que tomar en cuenta que esta primera fila, o vamos a ir tomando esta medida de la primera fila que viene siendo desde los hombros hasta abajo por toda la espalda, ahora sí dando el largo que vayamos a necesitar. Ya terminé de tejer toda la parte de la espalda, quedó un poquito grande. Hice 32 filas en total de puntos altos, que en centímetros mide 45 centímetros de largo. Vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero solamente de un lado y después del otro lado, para poder tener aquí la abertura de esta prenda. Para esto vamos a contar la cantidad de puntos que tenemos en cada fila de la espalda. Yo tengo 65 puntos en cada fila. Lo voy a dividir entre 2 y me da a 32.5, pero si nos da en decimal lo vamos a colocar un número abajo. Como me salió a 32.5, yo lo voy a dejar a 32, es decir que voy a tejer 32 puntos en estas filas. Cada una de las filas tiene 32 y en la otra fila 32 y me va a quedar un punto al centro sin tejer. Si me salió un número exacto, que hubieran sido los 32 y 32 exactos, aquí vamos a ocupar todos los puntos, no pasa nada si ocupamos todos los puntos de un lado y de otro o si nos queda un punto al centro sin tejer. Lo que sí es que tiene que tener la misma cantidad de puntos las filas de un lado con las filas del otro lado. Y hay que tejer la cantidad de filas que tenemos en la parte de atrás. Si yo en la parte de la espalda hice 32 filas, en la parte de enfrente tengo que hacer las mismas 32 filas para que el frente y la espalda tengan el mismo largo. Ahora, para comenzar, vamos a tomar el primer punto. Vamos a levantar igual con dos cadenas. Ya que colocamos el gancho, ya levantamos con las dos cadenas, ahora sí, comenzamos la fila de puntos altos. Un punto alto sobre cada punto hasta llegar a la mitad de mi proyecto. Ya terminé de tejer mis 32 puntos y aquí al centro me va a quedar este punto sin tejer. Ya que terminé la primera fila, voy a continuar de la misma manera.
que lo hicimos antes, levantando con 2 cadenas, girando el trabajo y tejiendo un punto alto sobre cada punto disponible. Yo voy a seguir tejiendo de la misma manera hasta tener las 32 filas, que debe ser la misma cantidad de filas que hice en la espalda. Una vez que haya terminado este lado, con mis 32 filas, haremos exactamente lo mismo del otro lado para tenerlo igual. Ya que tejimos las dos partes del frente, ahora las vamos a unir. Vamos a unir los laterales dejando abierto el espacio donde vamos a tejer la manga. Aquí ya me adelanté en uno de los lados, ya uní este lateral. Y me adelanté también en hacer aquí la manga. Para hacer esto, después de hacer el frente, vamos a unir de la siguiente manera. Vamos a tomar el lado que queremos que quede hacia afuera y lo que queremos que vaya hacia adentro. Ya que identificamos que, por ejemplo, esta parte yo es la que quiero que quede por fuera de mi prenda. Entonces voy a voltearla al otro lado para hacer la unión por dentro. Y hasta dónde vamos a cerrar, nos vamos a medir esta parte y vamos a calcular aproximadamente qué tanto vamos a cerrar y qué tanto queremos que quede abierto el espacio para la manga. Dependiendo el espacio que dejemos aquí abierto es el ancho que nos va a quedar la manga. Por ejemplo, yo me lo medí, les voy a mostrar cómo me lo medí, es algo bien rápido, nada más me lo medí, coloqué un marcador aquí a esta altura, me aseguré de que este ancho en mi brazo quedara correctamente y coloqué primero el marcador y ya una vez teniendo el marcador en ambos lados, conté cuántas filas hay. Desde aquí hasta el marcador yo conté que son 17. Ya solamente en la parte de atrás me aseguré de que también fueran 17 filas y justo donde termina la fila número 17 coloqué el marcador para asegurar que la unión que voy a hacer me quede a la misma altura de la parte de enfrente con la parte de atrás. Y esto que voy a unir mide 26 centímetros. Y lo que resta de aquí que voy a dejar abierto del marcador hacia arriba son 19 centímetros. Solamente esta parte, no toda la vuelta. Ahorita que comencemos a tejer la manga les paso las medidas de esa parte. Por lo pronto, primero vamos a hacer la unión. Ya que tenemos aquí el marcador, esto es lo que voy a cerrar, esto es lo que voy a dejar abierto. Vamos a tomar nuestro estambre, podemos unirlo como más nos guste, puntos deslizados, puntos bajos o con hilo y aguja. A mí me gusta hacerlo con puntos bajos. Voy a tomar esta esquina de la parte de enfrente con la esquina de la parte de atrás. Ya que tengo las dos partes en el gancho, hago un punto bajo, una cadena, perdón. Ya que tengo la cadena, me paso al siguiente espacio en la parte de atrás, tengo las dos piezas en el gancho y hago un punto bajo. Tomo aquí el siguiente espacio con la parte de atrás y hago el punto bajo. Y esto mismo es lo que voy a estar haciendo hasta llegar a el marcador. Vamos a hacer la unión. Al terminar de hacer toda la unión, aquí ya hice el último punto donde tengo el marcador. Ya únicamente siempre hago una cadena para que no se me vaya a soltar el tejido. Cortamos el estambre y listo. Ya esta hebra que quedó aquí suelta la podemos esconder entre estos puntos. Así es como queda la unión por la parte de adentro y por fuera nos queda de esta manera. Vamos a hacer la unión en ambos laterales. Una vez que ya tenemos la unión, lo que sigue hacer ahora son las mangas. Aquí la voy a voltear al derecho, la manga la voy a tejer con la prenda al derecho. Antes de hacer la manga, ya que unimos los dos laterales, nos podemos medir esta parte que parece como chaleco, para asegurar que la abertura de la manga o el ancho que nos va a quedar la manga sea el correcto. Yo con esta abertura que dejé, esta manga que vamos a tejer
va a medir 50 centímetros de ancho las primeras vueltas. Vamos a ir tejiendo unas disminuciones muy discretas para que esta no quede completamente cuadrada. Tiene una ligera disminución. Mide 50 centímetros de ancho. Aquí en el centro, donde hay un poquito más de disminuciones, 45 centímetros. Aquí en la parte mide 40 centímetros y esta parte final mide 24 centímetros, perdón. Las medidas que les pasé es todo el ancho, es decir, toda la vuelta. Y para esta manga vamos a comenzar de la siguiente manera. Aquí está la parte de la abertura. Voy a tomar mi estambre. Vamos a tomar justo aquí donde está la unión. Vamos a tomar esta parte para que todas las vueltas que vayamos a tejer siempre terminen del mismo lado. Tomamos aquí la unión. Y levantamos con 2 cadenas, 1 y 2, porque vamos a seguir tejiendo puntos altos. Aquí voy a tejer puntos altos alrededor, como los puntos aquí están acostados o de lado. Vamos a tratar de hacerlos a la misma distancia. Aquí, por ejemplo, yo lo que hago para que me queden a la misma distancia es, para basarme en algo, este es un punto alto. Voy a tejer un punto aquí en medio y uno aquí donde termina. Y voy a seguir tejiendo así durante toda la vuelta. Ya terminé toda la vuelta de puntos altos y me han quedado 62 puntos altos en total. Los puntos que hagamos aquí en la primera vuelta hay que anotarlos para cuando hagamos la segunda manga, asegurar y contar que también nos queden 62 puntos altos en la primera vuelta, para que queden iguales. Una vez que hayamos terminado la vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Punto deslizado. Y terminamos la vuelta. Ahora, siempre que vayamos a levantar o a continuar con la siguiente vuelta, siempre vamos a levantar con 2 cadenas y siempre vamos a girar el trabajo. Esto es importante para que todas las filas nos terminen siempre aquí en este mismo lugar. Y, por ejemplo, aquí se ve la unión de la prenda, del frente con la espalda, y que en la manga, como es aquí la parte de abajo, todos los puntos o todas las vueltas terminen siempre en el mismo lugar. Por eso siempre vamos a levantar con 2 cadenas, giramos el trabajo y ahora sí comenzamos con la siguiente vuelta. Vamos a tejer otra vuelta de puntos altos, es decir, un punto alto sobre cada punto alto. Ya estoy terminando mi segunda vuelta. Voy a tejer mi último punto alto. Cerramos con punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Levanto con 2 cadenas para la siguiente vuelta, giro mi trabajo y ahora sí comenzamos la que sigue. Ahora, si quieren que su manga, la manga de su cardigan, siempre tenga el mismo ancho, este ancho que les digo que el mío es de 50 centímetros, todo esto, en estas 2 vueltas, vamos a seguir tejiendo las vueltas de la misma manera para que siempre tengan el mismo ancho. Pero si quieren hacer la manga como yo lo hice, que tiene una ligera disminución, casi no se nota, pero cada vez se va haciendo más pequeñita, vamos a hacer lo siguiente en caso de que la quieran así con esa disminución. Vamos a seguir tejiendo igual, la única diferencia es que vamos a comenzar la fila, la vuelta, con una disminución. Aquí ya levanté con mis 2 cadenas, voy a realizar una disminución siempre al iniciar una vuelta. Tomo este punto,
cierro las primeras 2 hebras, como si fuera a hacer un punto alto, pero aquí ya no lo voy a cerrar. Tomo el siguiente punto y hago lo mismo, solo las primeras 2 hebras. Ya que tengo aquí los 2 puntos en mi gancho, aquí se ven los 2 puntos sin cerrar, vamos a cerrarlos juntos. Y de esta manera tengo una disminución. Ya que hice esa disminución, voy a seguir tejiendo normal, un punto alto sobre cada punto disponible. Es la única diferencia que vamos a realizar al comenzar la vuelta. Ya terminé la vuelta y cerramos. Ahora, aquí hay otra opción. En caso de que quieran la manga muy pronunciada, la disminución, aquí les muestro cómo está esta que yo hice. Yo lo que haré es tejer una vuelta con una disminución, como se los mostré antes, y otra sin disminución, para que se vea muy poquita la inclinación o la disminución de la manga. Si quieren que quede un poquito más marcado, que se vea que está más grande y más chiquita al final, siempre inicien las vueltas con una disminución. Eso va a quedar un poquito más chiquito en la parte de abajo, más pequeño. Pero yo lo que hice para que no estuviera tan marcada, para que se viera ligero esa disminución, fue hacer una con disminución y otra sin disminución. Es decir, esta que hice, que acabo de terminar, tiene una disminución al inicio. Quiere decir que en la siguiente no haré ninguna disminución, voy a tejer un punto alto sobre cada punto normal. Cuando termine esta vuelta, la siguiente ahora sí es con disminución, una y una. En caso de que sí vayan a hacerlas todas con disminución, pues aquí al comenzar es hacer lo mismo de la disminución al inicio y después normal, un punto alto sobre cada punto disponible. Esto ya sería opcional, entonces les di 3 opciones: tejerla así con el mismo ancho de las primeras 2 vueltas para que quede toda pareja, recta la manga. La segunda opción es hacer siempre una disminución al inicio de cada vuelta para que les quede la disminución más pronunciada y se vea más pequeña la parte de la muñeca de las mangas. Y la tercera opción es lo que yo estoy haciendo: una vuelta con disminución y otra vuelta sin disminución. Más adelante les voy a mostrar cómo hice esta parte de la muñeca, pero por lo pronto son esas 3 opciones. Ya terminé de tejer todas las vueltas para la manga. En total, desde la primera hasta esta última, son 28 vueltas, que son 40 centímetros de largo. Ahora vamos a tejer la parte aquí de las muñecas para que quede algo como este suéter, que esta parte quede un poquito más pequeña. Aquí, como les decía, puede ser opcional, lo pueden dejar así o hacer esto. Para estos pasos, ya una vez que hayamos terminado el largo, digamos que nos falte un poquito aquí para que nos quede justo aquí en la muñeca, haremos lo siguiente. Voy a levantar aquí donde terminé con la vuelta con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 cadenas son los puntos que me deben de quedar en cada fila, es decir, 6 puntos, y esta séptima cadena es una cadena extra para darle altura al primer punto. Aquí pueden hacer más o pueden hacer menos, depende qué tan ancho quieran esta parte de la muñeca. Con estos 6 puntos que yo voy a estar tejiendo entre cada fila va a medir unos 4 centímetros aproximadamente, entre 4 y 5 centímetros. Ya que tenemos las cadenas, comenzamos a tejer en la segunda, un punto bajo. En la siguiente cadena, punto bajo. Y si yo tejí 6 cadenas, entonces me deben de quedar 6 puntos bajos. Esta fila la vamos a cerrar en el punto siguiente. Aquí, de donde sale esta cadena, es de donde sale la primera fila. Este es el punto siguiente. Ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Y ahora, para que la parte de la muñeca se empiece a encoger, quede más o menos como esta parte del suéter,
vamos a tomar 3 puntos para hacer una tipo de disminución. Tomo el siguiente punto y tomo hebra y la paso por este punto, el segundo, y cuando vaya por el tercero, esta hebra la voy a pasar por estas que ya tengo aquí en el gancho. Y de esta manera ya encogí 3 puntos. Hago una cadena, giro un poquito mi trabajo para tejer en esta misma fila, pero por atrás. Y vamos a tomar estos 6 puntos para la siguiente fila, tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto. Este es el punto completo, pero voy a tomar únicamente esta hebra que está aquí atrás y ahí voy a tejer mi punto bajo. Tomo el siguiente punto y punto bajo, el siguiente, y así hasta terminar la fila. Aquí voy a tomar el sexto punto, termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y hacemos otra fila en estos mismos puntos, tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto. Ya terminé esta fila, que es la que va a cerrar aquí en esta parte. Ya tejí los 6 puntos. Este fue el último punto. Aquí hay que verificar bien que tomé de los 3 que cerré juntos para hacer esa disminución. Entonces debo de cerrar en el siguiente punto que esté libre. Este es el que está libre. Ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Me queda de esta manera. Para la siguiente fila, estando aquí, vamos a tomar los 3 puntos siguientes. 1, 2, 3. Esta hebra del tercer punto la paso por estas que tengo aquí. Y ya hice esta pequeña disminución para que la parte de la muñeca quede más pequeñito. Ya que los cerré juntos, ya que hice esta disminución, hago una cadena, giro y hago la siguiente fila. Hay que ubicar cuáles son los puntos de esta parte. Este es el primero y comenzamos la fila. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y la siguiente fila. Ya llegué a esta orilla, este es el punto siguiente y libre para cerrar esta fila con un punto deslizado. Voy a tomar los siguientes 3 para hacer esa disminución. Esta hebra del tercero la paso por las anteriores, cadena, giro y siguiente fila. Esto mismo vamos a seguir tejiendo por toda la vuelta para que nos quede de esta manera. Al terminar toda la vuelta nos debe de quedar de esta manera. Para cerrar vamos a tejer puntos bajos. Aquí donde terminé, levanto con una cadena y voy a tomar el primer punto, con el punto de atrás. En el punto de atrás vamos a tomar solamente esta hebra de atrás, así como hemos estado haciendo las filas, no el punto completo, sino la hebra de atrás, y cierro mi punto bajo. Tomo el siguiente punto de atrás y punto bajo. En este no lo estoy haciendo así, tomar la hebra de atrás, porque como aquí inicié con las cadenas, pues estas realmente son las cadenas y no hay como un punto por detrás que tomar. Por eso este lado lo estoy tomando completo y aquí
lo de atrás. Al terminar el último punto, una cadena, cortamos el hilo y listo. Al terminar este lado, hacemos lo mismo con la otra manga. Nos tiene que quedar igual, y esta pequeña hebra de hilo que nos quedó aquí, la escondemos aquí entre el tejido. Al terminar de tejer las dos mangas, ahora vamos hacia la parte de abajo. Para tejer en todo esto, estas dos son las partes del frente y esta es la espalda. Vamos a tejer con todas las piezas ya juntas, vueltas de puntos bajos en este lado. Es la parte de abajo. Aquí es solamente tomar uno de los lados . Lo paso por este primer punto y voy a levantar con una cadena. Aquí en la parte de abajo podemos trabajar con el punto que más nos guste. Yo haré puntos medios altos para que la parte de abajo y la parte del centro se vea un poquito diferente. O podemos seguir igual con los puntos altos. Aquí comencé con una cadena. En este mismo punto donde hice la cadena voy a tejer mi primer punto medio alto. Y en cada punto voy a estar tejiendo este punto medio alto. Esta parte ya es bien sencilla. Estoy comenzando aquí en esta esquina, pero voy a tejer desde aquí toda esta parte. Después sigue la parte de la espalda y el otro frente. Una vez que termine la primera fila, levanto con una cadena, giro mi trabajo y hago otra fila en sentido contrario. Termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y hago otra fila. Ya terminé de tejer aquí las filas de puntos medios altos. Hice 3 filas solamente y esta parte de las 3 filas mide aproximadamente 4 centímetros. Una vez que hayamos acabado o terminado esto, pueden hacer la cantidad de filas que ustedes gusten. Yo aquí solamente agregué 3 como vista o para darle una orilla diferente que se vea un poquito mejor. Una vez que terminemos esta parte, vamos a hacer lo mismo en la parte del centro. Aquí hice lo mismo, tomé aquí el primer punto y tejí una fila de puntos medios altos, pero desde aquí abajo, dándole toda la vuelta por el cuello y hasta aquí. Terminé una fila, levanté con una cadena, giré mi trabajo e hice otra fila de la misma manera. Y también hice 3 filas. Para que se vea un poquito diferente el contorno del cardigan, pero igual pueden hacer aquí más filas y que esto esté más grueso, y aquí solamente hacer unas para la vista y para los botones. Aquí yo dejé estos espacios, 5 espacios para agregar un botón. Para esta parte es muy sencillo, solamente es dejar un punto sin tejer, como lo hice aquí, es decir, vamos a ir tejiendo toda la fila de puntos medios altos y donde quiero que vaya el botón hago una cadena, me brinco un punto, me paso al siguiente y continuamos con los puntos. Y este espacio que me quedó aquí libre será para el botón, y luego cuando vaya en la fila de arriba, en ese espacio que quedó ahí de una cadena, vamos a tejer un punto que representa a esa cadena para que nos quede la misma cantidad de puntos en cada fila. Esto, así tan sencillo, es lo que yo dejé aquí para cada espacio donde yo quería el botón. Lo podemos hacer o más separado o más junto. Yo lo que hice fue cada 6 filas de estas, es decir, aquí está una parte del botón, en esta fila, a esta altura, conté 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta otro espacio para el botón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en esa un espacio para el botón y así sucesivamente. Por último vamos a coser los botones. Yo voy a usar estos botones, son de 3 centímetros de largo aproximadamente.
y los voy a coser a la misma altura donde dejé estos espacios. Al terminar de agregar los botones ya tenemos terminada esta prenda. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.